Bueno, hermanos, pues es un placer estar aquí para predicar la palabra de Dios aquí en Virginia. Y bueno, el pastor me invitó a predicar la palabra aquí el domingo, el servicio. Y me preguntaba yo, bueno, ¿qué vamos a enseñar? Estaba orando al Señor y me dio este mensaje. Y el mensaje va a ser acerca de responder una pregunta que nosotros como creyentes, los que somos creyentes, hay veces nos hacemos, ¿verdad? O muchas veces nos hacemos. ¿Por qué los hijos de Dios sufren? ¿Cierto? ¿Por qué los hijos de Dios sufren? Y eso es lo que vamos a estar nosotros cobijando en el día de hoy. Vamos a ver las razones por las cuales los hijos de Dios sufren. Y para eso quiero que nosotros veamos nuestro texto guía, por favor. Está en Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 13. Y nos dice la palabra de Dios así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y vamos ahora, vamos a pedirle al Señor que nos muestre, sobre todo en el versículo 12 y 13, que no nos debemos de sorprender del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Hablando a los creyentes, ¿sí? Que la vida cristiana no es una vida fácil, pero sí es una vida gloriosa y llena de esperanza. Sí. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñaste por medio de la cruz, Señor, que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú no estás ajeno al dolor nuestro, tú mismo te hiciste hombre y padeciste en esa cruz, no por tus propios pecados, porque eras sin pecado, sino por el pecado de todos nosotros, Señor. Y gracias porque por el precio que tú pagaste por tu sangre, nos has limpiado a todos los creyentes de la penalidad y de la condenación del pecado. Y por medio de tu resurrección nos has dado el poder de tener la vida eterna como herencia. Y también, Señor, nos has dado el poder para poder nosotros vivir una vida llena de esperanza. Como tú dices tu palabra, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Padre, háblanos a través de tu palabra y ayúdanos a entender por qué los hijos de Dios sufren. En Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué los hijos de Dios sufren, hermano? Y vamos a ver aquí las razones. Razón número 1, hermano, los que quieren tomar apuntes, es el desconocimiento de la batalla. Estamos hablando de que los creyentes sabemos que la tierra hasta ahora gime, como dice en Romanos capítulo 8. Hay 3 que gimen debido a que el mundo está en pecado. Debido a la caída en el Edén, el pecado entró al mundo por un hombre y por una mujer, ¿cierto? La primera pareja, Adán y Eva. Y desde entonces la tierra fue maldecida y también nosotros los humanos sufrimos dolores y por eso también hay sufrimiento y hay enfermedades. Pero debemos de entender una cosa, hermanos, que si nosotros somos creyentes en Jesucristo, debemos de entender que el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados y resucitado entre los muertos y hayamos puesto nuestra fe en Él, no quiere decir que no vamos a pasar por diversas tribulaciones. Jesús dijo que a través del apóstol Pablo, que los que quieran vivir piadosamente sufrirán ¿qué? Persecución, por un lado, ¿verdad? También hay enfermedades. El mismo Pablo decía que tenía un aguijón en la carne. Yo tiendo a creer que quizás era que todavía tenía problemas con los ojos, que aún los Gálatas querían dar sus propios ojos por él en el principio, ¿verdad? Y él aprendió a entender que la gracia de Dios era suficiente para poder él sobrellevar la prueba, hermano. Amén. Porque Dios se lo dijo así. Pero es fascinante ver cómo muchos creyentes se apartan del camino del Señor porque comienza a pensar de que de momento en que por la fe creen en el Señor Jesucristo, que todo le va a salir perfecto en la vida, que no van a llegar calamidades, que no va a llegar el cáncer, que no va a llegar la enfermedad. Pero déjeme decirle, no es cierto. No es cierto. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios sufren? Primero, por el desconocimiento de la batalla.
La pregunta no es si algún día me va a caer la calamidad, sino cuando ella venga. Escúcheme bien, cuando ella venga. Entonces Dios quiere que nosotros estemos preparados en una batalla, porque nuestra batalla es espiritual. Y cuando el Hijo de Dios sufre más es cuando tiene desconocimiento de aquella batalla. Y cuando llega la prueba, llega la aflicción, llega el sufrimiento, él no sabe cómo confrontar eso y comienza ¿a qué? A cuestionar a Dios. Miren lo que dice Efesios 6, del 12 al 13, nos dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes cuando venga la prueba. Hermanos, la batalla espiritual, cuando el creyente no se da cuenta que está en una batalla espiritual en donde el príncipe de este mundo, que es Satanás, como dice Pablo, está sobre gobiernos, está sobre países, sobre el mundo. Adán y Eva se dieron la gloria que tenían en el jardín del Edén a Satanás en el momento en que creyeron la mentira. Y hasta ahora los reinos de este mundo están gobernados por el príncipe del aire. Un día sí van a pasar a nuestro Cristo y Rey, ¿verdad? Cuando venga por segunda vez a la tierra. Pero mientras tanto, no debemos de ignorar la batalla espiritual. Mire lo que dice Juan 10:10. Nos dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchas veces el sufrimiento no viene por una enfermedad, el sufrimiento viene por un ataque en el matrimonio de los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes se descuidan en la batalla espiritual, no se dan cuenta que Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Él no va a devorar a los que son de él, él va a devorar a los que no son de él, a los creyentes. Él anda detrás de los creyentes. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Si usted puede ver, la palabra de Dios nos lo habla muy claramente en Génesis capítulo 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cómo Satanás vino a destruir la creación perfecta de Dios. Cuando nos dice en la palabra de Dios que Dios honró el matrimonio en Génesis capítulo 23 al 25 del capítulo 2, nos dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Dios bendijo el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. Una bendición, ¿verdad? Pero mire cómo entra el capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Pero ¿por qué recalco ese pero? Porque Dios le había dicho a Adán que tenía que guardar el jardín. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Quién entró a intervenir en la historia de la creación perfecta de Dios? ¿A quién atacó Satanás? ¿Cuál es el primer blanco? El matrimonio, déjeme decirle. El matrimonio. ¿Por qué muchos de nosotros los creyentes descuidamos nuestra vida espiritual? Es porque realmente estamos ignorando en la batalla en que estamos, hermanos. Es importante que nosotros veamos, como dice 1 de Pedro 5:8, sed sobrios, quiere decir entendidos, sabios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, cuando el sufrimiento viene no por enfermedad, también puede ser por enfermedad o por calamidad o porque te descuidas espiritualmente, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas ante el sufrimiento? Podemos reaccionar de dos maneras. Una es cuestionando a Dios. ¿Se acuerdan en Job 2:8 y 2:9? Nos dice la palabra de Dios cómo vino la calamidad a Job. Y a Job le vino no porque había pecado, no porque se había descuidado espiritualmente, sino porque Satanás quería probarlo. Y Dios se lo permitió.
Y dice la palabra de Dios que él de repente lo perdió todo, ¿verdad? Su familia y todo eso, o sea, terrible. Y llegó y perdió ganado y le llegó a calamidad en un solo instante. Y nos dice en Job 2:9, le dice su esposa a él: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La mujer de Job, cuando llegó la calamidad, al primero que le echó la culpa por la situación fue a Dios. Y le estaba diciendo a su esposo: maldice a Dios y muérete. Y era creyente, déjeme decir. Era creyente, hermanos. Tremendo eso, ¿verdad? Entonces, dos maneras de responder. Primero, cuestionamos a Dios como la mujer de Job, o confiamos en Él en medio de la prueba. Sí. La palabra de Dios nos dice en Job capítulo 1, versículo 22 y capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice Job 1:21. Dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien la naturaleza de la batalla. Él sabía muy bien que a pesar de que estaba caminando bien con Dios, eso no garantizaba de que la calamidad no le fuera a suceder a él. En lugar de él decir: ¿por qué a mí?, en ese momento dijo: ¿por qué no a mí? ¿Sí? Desnudo vine y desnudo me voy. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Es más, si usted lee allí en Job capítulo 2, versículo 10, dice: y él le dijo a su mujer: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o incrédulas? Has hablado, le exhorta a su mujer, porque era creyente. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal, la calamidad? ¿No la recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, hermanos. ¿Por qué? Porque este hombre era un hombre que caminaba con Dios. Cuando caminaba con Dios tenía su armadura puesta, espiritualmente hablando. Sus pensamientos estaban en Dios, su espada en la palabra de Dios. Sabía que su Redentor vivía y que algún día lo vería en su carne. Sabía que había resurrección de entre los muertos y que venían un tiempo de restauración futura que vendría por el Mesías. Número 2, ¿por qué los hijos de Dios sufren? No solamente por el desconocimiento de la batalla, sino también, número 2, porque somos humanos. Debemos de entender que somos humanos. Nos equivocamos. Job 14:1 nos dice la palabra de Dios que el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores o problemas. Job 14:1. Debido a la caída nos metemos en errores, nos metemos en problemas, nos engañan. ¿Qué nos sucede, verdad? Porque desde que nacemos tenemos el pecado heredado por Adán. Porque somos humanos, sucede también el sufrimiento. Gálatas 6:14, ¿qué nos dice? Y veamos primero Filipenses 1:9. Filipenses 1:9 nos dice: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, le está hablando a los creyentes Pablo, no solo que creáis en Él, eso es justificación para ser salvos, sino también que padezcáis por Él. Padezcáis por Él. Nosotros nos gusta la vida fácil y no queremos padecer por Cristo. Y muchas veces, porque somos humanos, vamos a ser heridos por otros o vamos a herir a otros. Tenemos que tener en cuenta eso. Mire lo que dice también la palabra de Dios en Gálatas 6:14. Dice: pero lejos está de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él sabía muy bien que su identidad ya no estaba en otros o en cosas, sino en Cristo. El mundo le había sido crucificado a él. ¿En dónde? En Cristo. Él había sido co-crucificado con Cristo. Él sabía muy bien que Cristo no solamente murió por sus pecados, sino murió en lugar de él como pecador. Él se consideraba muerto al pecado y vivo para con Cristo diariamente, hermanos. Número 3. ¿Por qué los hijos de Dios sufren? No solamente por el desconocimiento de la batalla, número 1. No solamente porque somos humanos, sino porque Dios advirtió persecución. Dios advirtió persecución. Lucas 23:31 nos dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, hablando Jesús, simbolizando el árbol verde, que era recto, justo y santo, hermano, en el seco, ¿qué no se hará? Hablando de nosotros, hermanos.
Es garantía. Él garantizó persecución. Una vez tú eres salvo, aún tu propia familia te puede perseguir, te puede odiar por causa de Cristo. En el trabajo también te pueden odiar por causa de Cristo. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3, del 12 al 13. 2 de Timoteo 3, del 12 al 13. Dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí, es garantizado, padecerán persecución. Si usted camina piadosamente con Cristo Jesús, padecerá persecución. Ahora, si usted no quiere caminar piadosamente con Jesús, no va a padecer persecución, pero vas a ¿qué? Vas a cosechar de tu pecado disciplina de Dios. ¿Como quién? Como Lot, que decidió irse por los caminos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dos hombres, dos maneras de observar la vida y de vivirla. El uno se fue por vista, Lot, y vio la llanura de donde estaba Sodoma y Gomorra, y extendió sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Y ustedes saben cómo terminó la historia, ¿verdad? Muy mal, ¿cierto? Súper mal, afligiendo este hombre justo, porque era salvo, afligiendo su alma. Perdió hasta su esposa, se convirtió en estatua de sal saliendo de allá cuando los ángeles lo rescataron. Y fuera con sus dos hijas, perdió su testimonio porque se acostó con ellas. Y parece como que la botella donde la sacaron, pero lo emborracharon, ¿verdad? Y terminó mal. Tan mal que su descendencia, escúcheme bien, su descendencia fueron los peores enemigos de Israel, de esa relación incestuosa. Hasta ahí llegó su descendencia espiritual, su testimonio. ¿Cómo va a llegar su testimonio si usted descuida una salvación tan grande como la que Cristo le ha dado, hermanos? ¿Sí? Puede terminar únicamente con usted y su esposa, pero quizás sus hijos puedan salir no como usted, ¿cierto? Que no vengan a conocer a Cristo o se desvíen. Entonces yo le quiero decir, hermanos, hay que tener cuidado, hermano. Es mejor ser perseguido por la causa de Cristo y estar gozoso como Pablo lo estaba, ¿verdad? Ese ya gozoso cuando será sometido a cualquier prueba, lo mismo Pedro, ¿verdad? Mire Abraham, mantenía en tienda, pero gozoso. Y mire su descendencia. ¿Sí? Mira a su hijo Isaac caminando con Dios. ¿Por qué? Porque vio a su papá caminar con Dios, ¿cierto? No por vista, sino por fe, porque buscaba una ciudad celestial. ¿Dónde ven tus hijos tu añoro? ¿En las cosas por venir o en lo terrenal? ¿Sí? ¿En dónde está tu tesoro, hermano? Allá estará tu corazón, dice el Señor. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios allí. Nos dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 de Timoteo 3, del 12 al 13. Lo que quiere decir, hermano, que vale la pena vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, padeciendo persecución, mas no siendo engañado, como los hombres perversos que no conocen al Señor, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vale la pena. Es más, usted ve las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, versículo 10. Mire la lista de bienaventuranzas, vamos allí. Vale la pena, no solamente porque Dios te va a dar gozo y esperanza en medio de la prueba, si estás dispuesto a padecer por Él, sino que también vas a ser recompensado. Dios recompensa la fe del creyente. Mateo 5, 10 nos dice allí, bienaventurados los que os padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Hay recompensas. Apocalipsis capítulo 22 del 10 al 12, vamos allí. Apocalipsis 22 del 10 al 12. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea ¿qué? Injusto todavía. Quiere decir, el que no conoce a Cristo, siga en su justicia. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El juez está a la puerta. Va a venir el Señor, hermano. Va a venir primero por su iglesia y después juzgará este mundo durante la tribulación y finalmente Él mismo personalmente cuando venga por segunda vez con su iglesia a la tierra. Y dice allí, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, hablando del mundo incrédulo.
Y el que es justo posicionalmente, salvo por la gracia de Cristo, practique la justicia todavía. Practique la justicia todavía. ¿Eres tú un hombre justo que practica la justicia todavía? ¿O eres como Lot, que no se le veía practicando la justicia sino la injusticia? Y siendo justo, ¿cierto? Dice, y el que es santo, ¿quién es el santo? El santo es el que ha creído en Cristo, que por medio de un nuevo nacimiento espiritual, ahora es santo, así como Él es santo. ¿Por qué? Porque ya ha creído en el Señor Jesucristo. Pero nos dice allí, santifíquese todavía, quiere decir en la práctica. Practique la justicia todavía, para que la gente pueda ver la santidad de Cristo en usted. Tú tienes una familia que testificar, hermanos. Sí. Y muchas veces yo veo a mi hija y veo a mis hijos, ¿verdad? Y yo con mi esposa nos decimos, ¿quién será el futuro esposo de mi hija? Bueno, yo le estoy dando ejemplo de quién va a ser su futuro esposo. Ella va a casarse con alguien como su papá. Ahora, si su papá no está caminando con Dios, no esperes que ella busque una persona que esté caminando con Dios. Porque no lo ve en la práctica. Lo escucha en la iglesia, pero no lo ve en casa. Lo mismo, uno se pregunta, bueno, ¿y qué mi hijo con quién se casará? Bueno, se va a casar con una como su mamá. Y si su mamá no camina con el Señor como debe caminar por la fe, no practica la justicia todavía, no le da la importancia a las cosas de Dios todavía, no espere que su hijo se case con una mujer de Dios. ¿Sí? Hermanos, así es, esa es la verdad. Entonces, el Señor dice claramente allí en el versículo 12 de Apocalipsis 22, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, amén, conmigo. Quiere decir que el que practica la justicia todavía va a ser galardonado. El santo que se santifica todavía en la práctica va a ser galardonado, vale la pena. Para recompensar a cada uno según sea su obra, dice la palabra de Dios. Recuerde que el juicio del creyente es de sus obras en el cielo, en el bema de Cristo, ¿sí? En el tribunal de Cristo. Él en sus 7 iglesias no está analizando si las personas son creyentes o no. Eso ya se decidió en la cruz cuando la persona puso su fe en Cristo. Amén. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Pero cuando Él viene a su iglesia, Él examina las obras de la iglesia. He aquí yo conozco tus obras, dice. Las obras las que juzga el Señor, ¿sí? Algunas estaban para morir, otras estaban comprometiendo, otras eran tibias, ¿cierto? Otras tenían ahí tocando la puerta, la palabra de Dios, y no querían sino pura actividad y no palabra de Dios, ¿sí? Pues es bueno que apoyen a su pastor que quiere palabra de Dios, amén. ¿Qué es lo que quieren sus hijos en su casa? ¿No quieren palabra de Dios también, hermano? ¿No quiere usted eso para sus hijos? Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios sufren? Número 4, vamos a ver ahora, hermanos, que no solo que los hijos de Dios sufren porque el Señor advirtió persecución, sino también por desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios. Primera de Pedro 4, el 17 al 19 nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces la gente dice, uy, yo pensé que ya no había condenación para los que están en Cristo. No, aquí está hablando otra clase de juicio, ¿cierto? Aquí no está hablando de catacrino en el griego, que es del infierno. Aquí está hablando es que Dios va a disciplinar a su iglesia primero, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y mira lo que dice, y si primero comienza por nosotros los creyentes, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Quiere decir, el mundo inconverso, ¿sí? Entonces obviamente no está hablando de que usted pierde la salvación como creyente. Está hablando es simplemente que debemos de tener cuidado, que Dios está fijándose en el testimonio de su iglesia. Él está viendo el testimonio suyo como persona, como creyente. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Sabemos cuál es el fin, verdad, de ellos? El infierno, hermano. El juicio y el infierno eterno. Dice, y si el justo con dificultad se salva.
¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Wow. O sea que es posible que los creyentes no encomienden sus almas cuando sufren, cuando viene la calamidad, los problemas, al fiel Creador, y que tampoco hagan el bien. Es posible que no, hermano. Sobre todo los hogares, hermano. Satanás no ha cambiado su metodología, ya atacó el matrimonio, es más, lo ha redefinido a nivel mundial con el matrimonio homosexual, ¿verdad? Y los unió como una sola carne para que sean una unidad de ejemplo. El matrimonio es la base de toda civilización humana, hermanos. Y qué bueno es mantener los matrimonios unidos, hermano. Yo no puedo sin mi esposa y mi esposa sin mí. Necesitamos estar unidos en oración y bajo el amparo de Dios, porque estamos en una batalla espiritual, hermanos. Así es. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios también en Hebreos 12, del 7 al 11. ¿Por qué los hijos de Dios sufren? No solamente por la persecución, sino también por desobedecer a Dios. Y el Señor disciplina, hermanos, a su iglesia. Él disciplina a los creyentes. Y mire cómo le dice a Hebreos 12, del 7 al 11. ¿Por qué? Esta era una iglesia que estaba dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Se congregaban en casas. Y también porque estaban siendo perseguidos. No querían, estaban dejando de congregar. Es más, algunos de ellos querían volver al ritual del templo para pasar desapercibidos. Al fin y al cabo eran judíos. Algunos de ellos ya no querían confesar a Cristo, más bien quedé callado y ya, porque muchos de ellos los desheredaban, las familias los rechazaban y estaban viviendo en pobreza. Por eso la iglesia en el libro de Hechos, los hermanos tenían todo en común, ¿cierto? Porque necesitaban, hermanos, muchos eran desheredados por ser creyentes. Entonces, ¿qué les dice a ellos? Les dice que el Señor disciplina a los suyos. Dice allí en Hebreos 12, del 7 y luego al 11. ¿Están ahí conmigo? Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Gloria a Dios por la disciplina del Señor. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hasta lo disciplinaba el Señor. Dice que afligía su alma todos los días, viendo la nefasta manera de vivir de aquellos impíos. Creyentes que creen que se están perdiendo algo en el mundo, ¿verdad? Están quemándose allí, hermano. No pierden su salvación, pero están perdiendo el gozo de su salvación. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Y mira lo que dice el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Por qué? Es posible que usted esté sufriendo por causa de la desobediencia. Dios lo está disciplinando. Pero mire lo bueno, hay gracia sobre gracia, amén. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? En el creyente va a traer un fruto de justicia con el tiempo. Lo mismo cuando estaba pequeño, mi papá me daba y me daba, porque yo era testarudo, hermano, ¿verdad? Y yo era... Se le pasó la mano, no lo digo porque no era creyente, ¿verdad? Muchas veces se le pasaba la mano. Pero yo le agradezco que me enseñó el respeto. Mire, aunque yo era incrédulo, yo nunca le dije una palabra a mi papá mal. ¿Sí? Yo al principio decía, ay, pero ¿por qué tanto todo el tiempo? Pero ahorita me doy cuenta por qué. Lo mismo, hermano, usted está siendo disciplinado por Dios. Si fue por causa de la desobediencia que usted está cosechando, lo que sembró en la carne, tranquilo que hay gracia, Dios le puede ayudar. Pero sí, hermano, muchas veces nosotros sufrimos por causa de nuestra desobediencia. Número 5, hermanos. ¿Por qué los hijos de Dios sufren? Otra causa es para disciplinarnos. Disciplinarnos. Hay muchos de nosotros creyentes, somos muy desorganizados.
Y nos gusta cómo se siente el Señor y el amor de Dios y todo eso, pero en el momento de ser organizados, de tener orden en la casa, de sujetarnos a los principios bíblicos, nos echamos a un lado, ¿verdad? Miren lo que dice Hechos, capítulo 9, del 15 al 16. Dice, y vamos a ver que los hijos de Dios necesitan disciplina para ser útiles miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos miembros aquí son útiles? ¿Crees que están utilizando su don espiritual en la iglesia de Dios? Hechos 15 al 16 nos dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido, le dijo a Pablo, escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer o sufrir por mi nombre. Él aprendió la disciplina, Pablo. Aprendió de que la gracia de Dios, que Él lo salvó, y ahora él estaba dispuesto a padecer por él, por el agradecimiento, hermano, ¿sí? Por gracia. La iglesia de Dios necesita disciplina para que ella sea útil como testimonio a este mundo perdido. De que Cristo salva, ¿cierto? De que Cristo puede transformar los corazones de las personas a través de un nuevo nacimiento espiritual por medio de la fe en Cristo. Y lo vimos claramente en la exhortación de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Éfeso había dejado su primer amor. ¿Es esta una iglesia que ha dejado su primer amor? Esmirna y Filadelfia, no hay ninguna reprobación. Son iglesias que estaban realmente aprendiendo a sufrir por la causa de Cristo. Antes el Señor les da gran motivación para salir adelante. Pero cuando usted llega a Pérgamo, hay tolerancia de doctrinas erradas y erráticas, ¿verdad? Muchas iglesias son tolerantes así. ¿Por qué? Porque quieren crecimiento numérico. Su vista está en el dinero también. Tiatira, poca disciplina, tolerancia de una profetisa corrupta. También es otro problema. En iglesias hoy en día se ven pastoras. Se llaman hoy en día muchas personas profetas. Dones, señales que fueron del primer siglo para confirmar la palabra de Dios y que ya la tenemos aquí confirmada. Ya no necesitamos más dones, señales, porque ya la palabra está escrita aquí. ¿Quiere usted saber que los profetas qué es lo que nos dejaron? Aprendamos la palabra de Dios. Lo que tenemos hoy en día son puros adivinos, hermanos, ¿verdad? Ladrones. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. La disciplina de Dios es con sabiduría, hermanos, ¿sí? Sardis, el formalismo externo, estaba por morir. Era una iglesia inactiva, estaba por morir. Y él le dice que debía avivar aquello que estaba por morir. Y Laodiceo, la tibieza espiritual, no estaba consciente de su necesidad de pobreza y ceguera espiritual. Se estaban apoyando en su propia riqueza, en lo que tenían. Y ya el Señor tocando la puerta de afuera, no querían tener comunión con su palabra. Pero ¿qué nos dice Filipenses 4, del 11 al 12, hermanos? Dice, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a ¿qué? A contentarme. A contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo sabía cómo sufrir porque era un hombre disciplinado. Y Santiago 1:12, ¿qué nos dice? Bienaventurado el varón que se porta la tentación o prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, no la vida eterna. La vida eterna se recibe por medio de la fe en Cristo, amén. Está hablando de la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquellos que están dispuestos a soportar la prueba van a recibir una corona, una recompensa en el cielo. Razón número 6, ¿por qué los hijos de Dios sufren? Para llevarnos a la Biblia. Para llevarnos a la Biblia. Esta es otra razón, hermanos, llevarnos a la Biblia. No para llevarlo a la televisión, a las noticias, al periódico, al Facebook, sino a la Biblia, ¿sí? O al consejo de los insensatos, sino a la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 41:3? El Salmo 41:3 dice, en su libro
Vamos a ver que en el Salmo 41:3 hay una señora que se llama Joni Eareckson Tada, una señora que por accidente clavó en el agua y el agua era muy pandita y quedó cuadraplégica aquí para abajo. Y ella es un ejemplo de cómo ella sufrió, está sufriendo, ¿verdad? Pero en medio del sufrimiento y en medio de su incapacidad, Dios le ha fortalecido, Dios le ha formado y le ha dado crecimiento espiritual. Desde muy joven le pasó ese accidente, hermano. Pero ella aprendió a sufrir, porque ella se da cuenta que de otra forma ella no hubiera ido a la Biblia. Escúcheme bien, eso lo dijo ella. Y ella personificó el Salmo 41:3 de esta manera. Y dice aquí: Jehová me sustentará sobre el lecho de mi dolor. Mullirás o suavizarás toda mi cama en mi enfermedad. Esta es una mujer, hermano, que tiene un programa en la radio y anima a otras mujeres a través de su calamidad. Y es de gran ánimo para otros, mostrando que fue su accidente el que lo llevó a la Biblia. Apocalipsis 12:11, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Hablando de los mártires de la tribulación, Apocalipsis 12:11. Aprendieron a confiar en la palabra hasta el martirio. ¿Qué nos dice también Hebreos 12, del 2 al 3? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el ejemplo supremo de alguien que dependió de la fe en el Padre, fue Jesús. Por eso lo colocan allí en Hebreos 12, del 2 al 3, como el último de todos los ejemplos de la fe del Antiguo Testamento, en el capítulo 11 de Hebreos. Porque mostró claramente que Él se mantuvo firme y fue el consumador de la fe, porque Él vivió esa fe en pura dependencia del Padre, aún hasta la muerte y muerte de cruz. Porque dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Será posible sufrir y tener gozo en medio del sufrimiento? Sí, si tienes los ojos puestos en Cristo Jesús. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Has considerado el sufrimiento de Cristo yendo con gozo a la cruz por tus pecados? Cuando tú estás sufriendo, ya sea por causa de disciplina, por desconocimiento de la batalla, por persecución, ¿estás considerando la cruz? ¿Sí? ¿O estás desmayando en tu fe, hermano, como está pasando a la iglesia hebrea? El Señor quiere que nosotros profundicemos nuestra comunión con Él. El Salmo 119, 71 dice así: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, dice el salmista. Él aprendió que en medio de la disciplina de Dios por el pecado que cometió, que era mejor que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque fue a eso que lo llevó a la Biblia, hermano. Lo llevó a la palabra de Dios, a la misericordia de Dios. Devuélveme el gozo de mi salvación, porque eso es lo que ocasiona el pecado nuestro. Nos borra el gozo de la salvación, nos lo quita, pero el Señor te lo puede devolver. Y por último, hermano, ¿por qué los hijos de Dios sufren? Lo vimos el primero, por el desconocimiento de la batalla. Segundo, porque somos humanos. Tercero, porque Dios advirtió persecución. Cuarto, por desobedecer a Dios. Quinto, para disciplinarnos. Sexto, para llevarnos a la Biblia. Y séptimo y último, para enseñarnos la paciencia. La paciencia. Job 13, del 15 al 16 nos dice: he aquí, aunque él me matare, dice él, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío.
Él esperó en el Señor. Tanta calamidad. Hasta sus amigos le decían que era por causa de pecado, ¿verdad? Pero luego el Señor lo restauró y le multiplicó y bendición, pero sufrió bastante, hermano. Romanos 5, del 3 al 5 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, no dice por las tribulaciones, sino en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo no sé por qué a veces como hijos de Dios andamos como huérfanos, como si no tuviéramos nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Tremendo. Y veamos esta última, 2 Corintios 4, del 7 al 11. Para enseñarnos la paciencia, hermano. Por eso muchos de nosotros los hijos de Dios sufrimos, para enseñarnos la paciencia. Miren lo que dice Pablo. Y me gusta porque él nunca se quitó de su mente lo que él era delante de Dios. Un vaso de barro. ¿Sí? Y dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. 2 Corintios 4, del 7 al 11. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulados externamente, pero no angustiados internamente. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, quiere decir sus padecimientos, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos, ¿qué? Entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo siempre se consideraba muerto al pecado y vivo para con Cristo Jesús por medio de su resurrección. ¿Para qué? Para tener victoria contra el poder del pecado en su vida diaria en la santificación. Pongámonos de pie, vamos a orar. Hemos visto 7 razones por las cuales los hijos de Dios sufren. ¿Sí? Qué bueno es sufrir como hijo de Dios, pero ¿qué tal, pastor? Si que yo no estoy seguro si yo soy un hijo o una hija de Dios. Déjame decirte, también sufres, pero peor sufres porque no sabes qué te va a acontecer después de la muerte. No estás seguro si qué es lo que va a pasar al otro lado. Y la muerte viene. Si no, vaya y mire un cementerio, mantiene lleno de muertos, ¿verdad? Gente que lleva más tiempo acostada que cuando estuvo viva. ¿Sí? La palabra de Dios dice, más vale perro vivo que león muerto. Mejor vive aquel que piensa en su futuro que aquel que solamente vive el presente, hermano. ¿Sí? La palabra de Dios dice que Dios envió a su Hijo a este mundo, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué es estar bajo la ley? Estar bajo la ley es estar bajo la condenación del santo, justo y recto juicio de Dios. Y eso es toda la humanidad. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué buena obra podrá enmendar el pecado que ya has cometido? Ninguna. El pecado que ya has cometido demanda justicia de parte de Dios. El alma que pecare esa morirá, dice el Señor. Entonces, si en la buena obra que yo hago ahorita no puedo remediar nada acerca del pecado que ya he cometido, entonces ¿cómo será que yo me voy a presentar ante Dios así? Estoy endeudado, ¿verdad? Y aún mis buenas obras delante de Dios carecen de la perfección y la rectitud de Dios. Es más, el salmista escribe que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él.
Entonces, ¿cómo podré ser salvo si no hay buena obra que pueda remediar el problema de mi pecado que ya he cometido? ¿Cómo puedo ser salvo si mis buenas obras son como trapos de inmundicia en el hebreo, como trapos de menstruación de mujer delante de Él? Entonces, ¿quién me podrá salvar a mí? Gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Por eso Cristo vino abajo. Él cumplió su propia ley, perfecta, santa y justa. Y en la cruz hizo perfecta justicia por tu pecado y el mío. Él había dicho en el jardín del Edén: si comieres de ese fruto ciertamente morirás. Por eso la penalidad de Cristo en la cruz, como el único calificado por nuestros pecados, para llevar nuestros pecados y sanarnos del pecado, fue aceptable delante de Dios el Padre. Porque Él vivió una vida sin pecado y Él triunfó sobre la maldición del sufrimiento que vino por causa del pecado, de la maldición de la ley, que es la muerte, porque resucitó entre los muertos al tercer día. Y la palabra de Dios dice que si tú crees que Cristo murió en la cruz conforme a las Escrituras por tus pecados, te limpió todos tus pecados cuando dijo consumado es, y crees que se levantó entre los muertos conforme a la Escritura, la palabra de Dios dice que tú tienes ahorita mismo, aquí ahora, vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Has creído tú personalmente en Cristo Jesús? Eso no lo puede hacer tu padre por ti, ni nadie por ti, ni el pastor. Tienes que tú tomar esa decisión. Vamos a orar, hermanos. Y yo le digo a la iglesia, a los hermanos, ¿por qué los hijos de Dios sufren? ¿Con cuál de estas se identifica usted, hermanos? De estas 7 razones por las cuales los hijos de Dios sufren. ¿De dónde se está agarrando usted en medio del sufrimiento? Está como el hombre inconstante de Santiago, que es llevado por las olas, ¿verdad? El hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, no solamente en la iglesia. Eso es un reflejo del hogar también, hermano. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Eres hijo de Dios, también hay gracia para eso. Dios te puede restaurar. Sí, es un Dios de gracia, un Dios de oportunidad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia, Señor, que es inagotable, Señor. Gracias porque tú restauras, Señor. La palabra de Dios dice que tú resistes al soberbio, pero das gracia al humilde. Padre, si hay una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo, no es un hijo de Dios, está sufriendo, pero no sabe para dónde va antes de morir, Señor, que hoy puede saberlo si pone su fe en Jesucristo. Pone su confianza, toma a Dios por su palabra, creyendo con lo que tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie en el Padre sino por mí. Y Padre, si somos creyentes, estamos sufriendo, Señor, que cada uno de nosotros sabe muy bien por cuál de estas 7 razones estamos sufriendo. Padre, si ha sido una razón de descuido espiritual, simplemente porque ignoramos las cosas de Dios, la batalla espiritual, o porque somos humanos, o porque Dios advirtió persecución y me desanimé en medio de la persecución, o porque estoy desobedeciendo a Dios, o porque Él quiere que yo sea más disciplinado, que coja las cosas de Él más en serio, o porque quiere llevarme a la Biblia, Señor, o porque quiere enseñarme más la paciencia. Ayúdame, Señor, en esto. Yo te pido, Padre, que tú le ayudes a esta persona, porque tú eres un Dios de gracia. Tu palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 1, Señor, dice claramente que si alguno dice que está en la luz y no practica la verdad, está mintiendo, y la verdad no está en él. Y está hablando de los creyentes. Pero dice la palabra también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo siempre, porque Él prometió la vida eterna para nosotros. Él es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados y limpiarnos de toda iniquidad, aún de la iniquidad como pecado siendo creyentes, Señor. Gracias por esa gracia, Señor, porque abogado tenemos con el Padre, dice. Ayúdanos a caminar en la luz en que andábamos antes, y es que ahora estamos llenos de tinieblas, Señor. Gracias, Padre, por este día. Bendícelo, Señor, y bendice a la iglesia en Cristo Jesús. Amén.